Muy buenas tardes, hermanos, ¿cómo están? Los saludo en el amor del Señor a cada uno, esperando que puedan estar muy bien en sus casas en este nuevo culto de oración. Recordemos que este es el culto de oración, no olvidemos estar orando en nuestras casas por nuestros hermanos, por cualquier cosa, cualquier problema que se presente. Si usted tiene alguna petición, levántela a la iglesia, preséntela para que nosotros podamos orar por usted y por cualquier cosa que se le presente en el momento, en el corazón, algún familiar, alguna persona que se pueda realizar de esta manera. ¿Bien? El día de hoy le traigo un mensaje que fue enseñado a los jóvenes, y no en una clase, sino que durante la cuarentena comencé a hacer un estudio que se llama La juventud como ejemplo de la iglesia. Y dentro de este estudio, que es sacado del texto de 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 12, que dice: ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Dentro de este estudio comencé a abordar con respecto al ser la juventud como ejemplo de la iglesia y siendo principalmente ejemplo en palabras. Y lo separé en 4 estudios diferentes, el cual quisiera compartir uno de estos estudios con la iglesia, aplicarlo más a la iglesia. Lo revisaba por completo y la verdad es que me llamaba bastante la atención, y también consultando con el Señor me dijo: predícalo y enséñalo, que tiene como por título: las palabras no son para contiendas. Y es que es algo bastante importante. Antes de ir a Dios en oración, le invito a que me pueda acompañar al libro de 2 de Timoteo capítulo 2, para entender un poco de dónde vamos a sacar este estudio, en qué texto lo vamos a ubicar. Y es en el 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14, que es donde principalmente vamos a desglosar nuestro estudio. Y dice así, 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 14: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, la cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Vamos a orar para comenzar con el mensaje, para que Dios nos guíe y nos pueda ir hablando por medio de su palabra. Le invito a inclinar su rostro por un momento y vayamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, agradecido estoy, Señor, por la oportunidad que me das de poder enseñar aquí a tu iglesia, rogándote que este mensaje sea de gran edificación, de gran crecimiento para cada uno de nosotros, como lo fue para mí, Señor. Te ruego, Dios bendito, que nos enseñes por medio de tu palabra, que abras nuestro corazón, Señor, y que estemos deseosos de este alimento espiritual. Te ruego que bendigas este nuevo culto de oración, rogándote que se haga cada uno guardado en su casa, Señor, que tú lo puedas proteger y cuidar, y que podamos estar esperando ansiosamente volver a reunirnos el día domingo. Te doy las gracias por todo, gracias por tu amor. Bendice tu palabra que vas a entregar a continuación, rogándote que hagas tu voluntad y tú puedas obrar por medio de ella, Señor. Te doy las gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a comenzar con el estudio, sacado principalmente de este texto, y en el contexto de este párrafo, de este texto que nos encontramos en 2 de Timoteo capítulo 2, si nosotros nos vamos a versículos anteriores, principalmente el versículo 1 y 2, dice en las instrucciones de Pablo a Timoteo: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, si usted se da cuenta, el versículo 14 parte diciendo estas palabras: recuérdales esto. ¿A quiénes tienen que recordarles? A estos hombres idóneos, estos hombres fieles que son idóneos para poder enseñar. Y la verdad es que el que uno tenga dominio de las palabras, porque si vuelvo a leer el versículo que vamos a estudiar, que es el 2 de Timoteo 2:14, dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. El contender sobre palabras es algo que no solamente le va a llegar a la persona que enseña la palabra, sino que le puede llegar a cualquier tipo de creyente. En cualquier ocasión, en cualquier creyente puede tener la posición de enseñar. Sea que esté enseñando algo pequeño, le esté enseñando a un familiar suyo, le esté enseñando a un similar, esté hablando con su hermano.
de alguna manera en algún momento puede pasar a tener este rol de enseñanza, y aún sin ni siquiera estar enseñando puede llegar a contender con palabras. Es por esto que es necesario que nosotros como iglesia, o la iglesia en general y el cristiano en general, sepa que las palabras no son o no deben ser para contiendas o para formar disensiones, porque si hay una de las cosas que producen las contiendas es la perdición de los oyentes. En esta carta de Timoteo, precisamente en el texto que le acabamos de leer, él resalta algo importante que quiere que Timoteo le recuerde a estas personas que van a ser idóneos, que las palabras no son para contiendas. Y esta palabra que encontramos, que es exhortándoles delante del Señor que no contiendan sobre palabras, que es la palabra logos, que puede ser algún pensamiento, algún razonamiento, la misma palabra que utiliza Juan en el capítulo 1, versículo 1 de su Evangelio, que es la palabra activa en sí, nos va a dar a entender, o lo quiero aplicar de esta manera, que se puede utilizar esta palabra como cualquier pensamiento o razonamiento que tú puedas tener en la cabeza. Entonces, lo que Timoteo le tiene que recordar a estas personas es que cualquier razonamiento, cualquier pensamiento, cualquier idea que ellos tengan en la cabeza no tiene que ser para contender contra alguna persona, contender contra algún creyente, contender contra algún hermano, sino que tiene que ser todo lo contrario. Toda palabra que tenga que salir de nosotros, ojalá en lo posible pueda ser para la edificación. Aquí Pablo le da a entender a Timoteo la importancia de ser ejemplo en lo que piensa, en lo que dice, en lo que razona, en lo que predica. Utiliza la palabra logos para darle a entender que debe ser de ejemplo en todo lo que sale de su boca. Y aquí surge la primera pregunta, que sería como el primer punto del mensaje. ¿Cómo es que se generan contiendas por medio de las palabras? Es lo que me estaba preguntando yo al momento de realizar este estudio. ¿Cómo es que se generan contiendas por medio de las palabras? Si yo en este momento utilizara mis palabras para decir algunas cosas, como por ejemplo, voy a dar un ejemplo, utilizara mis palabras para afirmar que Cristo no resucitó, posiblemente en este momento me estaría llamando el pastor, me estaría hablando muchos hermanos, habría un gran problema en la iglesia y posiblemente muchas otras cosas, porque dar un enunciado de ese calibre o de esa magnitud sería muy contencioso en general, porque sabemos que Cristo a la verdad resucitó, Él venció la muerte al tercer día, y sería algo totalmente falso, pero en algunos puntos llegaría a ser contencioso, para que pueda entenderme la idea. Posiblemente genere contiendas. De la misma manera, si tratara mal a alguno de ustedes, o alguno de ustedes me tratara mal a mí, o nos tratáramos mal entre nosotros, generaríamos contiendas. Oye tal por cual, oye tal cosa, y comenzaría una revuelta, una disputa, y a decirse cosas de un lado para otro, y que comenzaría a generar ciertas contiendas. Si uno de ustedes le dice una palabra a otro que no le agrade, este le va a revolver una palabra peor, y así sucesivamente se puede generar una contienda simplemente porque alguien expresó una idea, o expresó una palabra, o expresó un tipo de pensamiento. Recordemos que como quiero aplicar esta palabra logos, es principalmente todo lo que puede salir de nuestra boca. Solamente una idea imprudente puede generar una gran contienda. Aún esta idea puede ser falsa y aún así puede generar un gran bosque, un gran incendio, simplemente porque yo permití que saliera de mi boca. No tuve dominio de mi lengua y salió de mi boca. Veremos cómo algunas ideas generaron grandes contiendas a lo largo de la historia de la Biblia. Por ejemplo, en el libro de Números, que es una historia muy conocida, en el libro de Números capítulo 12, nos vamos a encontrar con la murmuración de María y Aarón contra de Moisés. Dice la palabra de Dios en el libro de Números capítulo 12, versículo del 1 en adelante, dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y esta fue la idea que tuvieron ellos. Y fue una idea que ellos expresaron. Y fue una idea que generó gran contienda. Pues los hermanos de Moisés hablaron entre sí, querían contender respecto al llamado de Moisés y querían contender también a su esposa, o por la esposa que había tomado y por la providencia de ella. Pudieron haber sido unas palabras al aire. Ellos pudieron quizás haberlas pensado y haber dicho: oye, pero Dios también pudo haber hablado por nosotros.
Y pudo haber hablado por este hombre, o por este hombre, o por esta persona, por todos. No solamente por Moisés. Pero ¿qué ocurre? Y aquí es algo interesante porque el mismo versículo lo nota en la parte final del versículo 2. Dice, y lo oyó Jehová. No fueron solamente palabras al aire, sino que Dios las escuchó. Pudieron haber sido unas palabras al aire, pero Dios las escuchó. Y como parte destacada está la pregunta que Dios les hace en el versículo 8. Luego de hablar, destacar lo importante que es Moisés, lo fiel que es en su casa, que habla cara a cara con él, Dios les hace una pregunta a ellos. Dice el versículo 8, cara a cara hablaré con él y claramente, no por figuras, y verán la apariencia de Jehová. Y aquí viene la pregunta, en el versículo 8 del número 12. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Y es aquí donde uno entiende de que las palabras que brotaron de su boca fueron bastante o lo suficientemente contenciosas como para que el Señor se enojara y María sufriera una lepra y fuera castigada de esta manera. ¿Por qué pues no tuviste temor de hablar contra Moisés? Y de hecho más adelante nos damos cuenta de unas palabras importantes que da Aarón en el versículo 11. Dice, y dijo Aarón a Moisés, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. O sea que la manera en que hablaron fue una manera alocada, locamente dijeron lo que querían decir. Esto es solamente un ejemplo para entender que las palabras y las ideas pueden ser contenciosas. Y en este caso genera contienda porque ellos ponen en duda, ponen en jaque lo que Dios principalmente estaba haciendo con Moisés. De la misma manera tenemos otro ejemplo de cómo ideas o cómo las palabras pueden llegar a generar grandes contiendas. En el libro de Números, capítulo 13, también nos vamos a encontrar con otra historia muy conocida, que es la misión de los 2 espías. Y fueron los 2 espías a revisar, a ver la tierra prometida cómo era, y todos tuvieron su perspectiva, todos pudieron ver, analizarla, pensarla, y cuando volvieron tenían que entregar un reporte y un mensaje de qué era lo que habían encontrado. En el caso de los 2 espías es algo más certero, pues las palabras de 10 pudieron más que las palabras de 2. Lo que terminó en una gran contienda del pueblo, llegando así a recibir el castigo de vagar por el desierto por 39, 40 años. En el libro de Números, capítulo 13, versículos del 25 al 33, dice, para poder leerle un poco la historia, y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días, y anduvieron y vinieron a Moisés y Aarón y toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y le mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y aquí viene la parte importante, porque esta es la idea contenciosa que tuvieron un grupo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita en el Negev, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar y la ribera del Jordán. Entonces Caleb, que era el que tenía la otra idea, y es aquí donde comienzan a hacer el choque en las palabras y los pensamientos. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de gran estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Y nos damos cuenta de que el hablar mal que causaron ellos llegó a causar una gran división en este pueblo, en lo que viene más adelante, al punto de que Dios se enojara y los hiciera vagar por el desierto, que cortara la generación que recibió ese mensaje, que vio esa tierra, y que fuera otra la generación que tomara la tierra prometida. Y nos damos cuenta que aquí las palabras jugaron un papel importante, porque Caleb decía, vamos a tomarla. Josué también lo apoyaba, pero mientras las otras
los otros 10 que estaban ahí tenían la idea de hablar mal entre los hijos de Israel y generaron una gran contienda. De la misma manera, y de hecho el nombre se lo da, que son las aguas de la rencilla, una rencilla, un conflicto. En las aguas de la rencilla, en las aguas de Meriba, se asignó este nombre por el hecho de que el pueblo contendió. En el capítulo 20 del libro de Números también, que este es otro ejemplo de cómo ocurren contenciones por medio de las palabras. En el libro de Números, capítulo 20, versículos del 2 al 5, nos vamos a dar cuenta y dice así: y porque no había agua para la congregación, se juntaron contra Moisés y Aarón, y habló el pueblo contra Moisés, diciendo: ojalá hubiéramos muerto cuando perecieron nuestros hermanos delante de Jehová. ¿Por qué hiciste venir la congregación de Jehová a este desierto para que muramos aquí nosotros y nuestras bestias? ¿Y por qué nos has hecho subir de Egipto para traernos a este mal lugar? No es lugar de sementera, de higueras, de viñas, ni de granadas, ni aún de agua para beber. Y ellos comenzaron a contender con sus palabras, a ir en contra de Moisés, y de esta manera también ocurre otra cosa, que este lugar es llamado las aguas de la rencilla. Dice el versículo 3: estas son las aguas de la rencilla por las cuales contendieron, una palabra importante, contendieron los hijos de Israel con Jehová, y él se santificó en ellos. Incluso este lugar fue llamado las aguas de la rencilla por culpa de que los hijos de Dios contendieron contra Jehová por medio de sus ideas y sus palabras y lo que ellos querían expresar. Entonces, ¿cómo es que se generan contiendas? Cuando dos ideas diferentes se presentan en un mismo lugar. El pueblo tenía una idea, Dios otra. Los espías tenían una idea y el resto otra. Las ideas, cuando son opuestas, son un potencial incendio en una conversación. Y si tú alguna vez como cristiano has conversado con alguien que no es cristiano, muchas veces posiblemente ha llegado a haber algún roce, incluso ha llegado a haber contención en esa conversación porque él no comparte tus ideales. Pero esta contención es necesaria porque el Evangelio produce esta incomodidad en las personas. Pero en este caso vemos a un pueblo, al pueblo de Dios, que generalmente y normalmente contendía contra lo que Dios tenía en mente, contra lo que los siervos de Dios tenían en mente y contra los planes de Dios tenía en mente. Podríamos decir que las ideas son generadores de contiendas. Si tú tienes una idea, déjame decirte que tu idea puede generar una contienda con una persona que tenga una idea diferente. Y es algo que nosotros deberíamos de evitar. Pero aquí surge la siguiente pregunta, que sería como el segundo punto del estudio, entendiendo todo lo que hemos visto. Ya sabemos cómo se generan las contiendas y entendemos que las ideas son posibles o tienen un potencial de ser un gran incendio en una conversación. Pero, ¿es solamente una idea o un parecer lo que genera contienda? ¿Es la idea la que genera la contienda? La idea es solamente una chispa. De la misma manera, cuando tú o cuando nosotros vamos a acampar a la playa y queremos hacer una fogata y tenemos los palos, vamos a buscar recolectar palos por todos lados, recolectamos palitos, los armamos, lo enredamos un poco, tenemos un poco de papel, tenemos un poco de, podemos echarle aceite, no sé, nos falta justamente esa chispa para encenderlo, tenemos un fósforo, lo encendemos y después tenemos que comenzar a echarle aire para que prende, después le vamos echando leña al fuego, que es un dicho muy utilizado. Deja de echar leña, o como decimos en Chile, deja de carbonear, deja de echar carbón. La idea es una chispa. Tiene potencial para poder generar un incendio. Es la chispa. Pero lo que genera la contienda es cuando estas ideas son llevadas a juicio o a conflicto. Cuando chocan. Cuando se presentan delante de alguien que no tiene el mismo parecer. En este momento choca y se genera una contienda. Pablo le señaló a Timoteo: recuérdales, no contiendan sobre palabras,
porque esto pierde el enfoque de la gente. Y eso quería señalárselos. Pablo le señala a Timoteo, el principal motivo para que no contiendan sobre palabras es porque pierde el enfoque de la gente. A veces podemos estar predicando el Evangelio muy bien, tranquilamente, pero de repente nos descontrolamos cuando alguien comienza a conversar de otra cosa y comenzamos a debatir, discutimos y al final muchas conversaciones en ese sentido y en ese contexto terminan siendo vacías. La persona no pudo recibir nada del Evangelio, ni la persona que lo acompañaba recibió del Evangelio porque la contienda no permitió que esto pudiera seguir andando. Estas ideas chocaron. En el caso que vimos recién, el pueblo de Israel utilizaba sus palabras principalmente para menospreciar o despreciar el acto de Dios al liberarlos en reiteradas ocasiones. En el libro de Números, capítulo 14, que es posterior a los espías cuando Israel se rebela, el libro de Números 14, versículo del 1 al 3, dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Esta era la manera como el pueblo de Israel contendió durante mucho tiempo con el Señor y sus siervos. Nos sacaste en vano. Mejor no hubiéramos quedado allá comiendo carne, disfrutando a morir en este lugar. Mejor no hubiéramos quedado allá por como estábamos, pero no íbamos a morir de esta manera. Y siempre contendió de esta manera. Y esto hacía que el pueblo perdiera su enfoque en general, porque quizás a veces eran pocos. En el caso de Moisés y Aarón, de María y Aarón, fueron 2 solamente. Y pudo haberse esparcido este rumor mucho más. En el caso de los 12 espías, fueron 10 que lo esparcieron a todo el pueblo. En el caso de Coré, séquito y los otros sacerdotes, eran unos pocos que también lo esparcieron en gran parte del pueblo. Perdieron el enfoque y se desviaron. Y reclamaron contra Dios que lo único que les había hecho era hacerle bien. Tenemos un ejemplo de alguien que quiso contender con Dios y llegó a una conclusión muy sabia. Dice la palabra de Dios en el libro de Job, capítulo 40, versículo del 1 al 5, dice: además respondió Jehová a Job y dijo: ¿es sabiduría contender con el Omnipotente? El que disputa con Dios responda esto. Entonces respondió Job a Jehová y dijo: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca. Una vez hablé, mas no responderé. Aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Porque sabe que no es sabio contender contra el Omnipotente, no es sabio contender contra Dios. Job perdió totalmente el enfoque que tenía en los primeros capítulos, principalmente porque sus amigos comenzaron también a contender con él en ideas. Sus amigos tenían la idea de que él había pecado, mientras él tenía claridad de que él no había pecado. Y esto comenzó a generar toda una revuelta, toda una contención por medio de las palabras que se fueron expresando en cada uno de los diálogos que se realizaban. Entonces se perdió totalmente el enfoque. Y es lo que les recuerda Pablo a Timoteo para que les diga a estas personas: recuérdenle, no contiendan sobre palabras porque pierden el enfoque de la gente. Cualquier idea que se presente, o parecer que se presente, que choque con otras ideas, muchas veces va a perder el enfoque de lo que se está tratando. Incluso en muchas ocasiones pasó en conversaciones familiares, que estaba toda la familia reunida feliz y contenta hasta que uno expresó una idea, el otro expresó otra y así comenzaron a chocar y al final la reunión familiar terminó en algo totalmente desagradable porque chocaron en ideas y no pudieron ceder, sino que comenzaron a contender. Uno peleaba con el otro y se comenzaron a insultar y a hacer cosas y muchas cosas y al final todo quedó en una contienda. Y se perdió el enfoque de la reunión familiar, se perdió el enfoque del amor, se perdió el enfoque de tantas cosas. Esto perdió el enfoque de todo. Siendo así, deberíamos analizar la siguiente pregunta.
Si entendemos ya cómo se genera una contienda por medio de las palabras, y entendemos que no es solamente la idea la que genera la contienda, sino cuando ésta choca con las ideas de otra, con otra idea que sea diferente, con otro pensamiento que sea diferente, con palabras que sean diferentes. El tercer punto, la tercera pregunta sería: ¿toda idea puede causar una contienda? Porque si es así, uno podría decir: entonces voy a tener que quedarme callado siempre, nunca voy a poder dar mi punto de vista a conocer. La verdad es que tengo que dar mi punto de vista a conocer. ¿Y toda idea puede causar una contienda? Por supuesto que sí. Todas las ideas, todo lo que uno piense, todo lo que uno pueda decir con su boca puede generar algún problema en la larga. Pero será mucho menos cuando entienda que muchas veces las interpretaciones son personales. Esto es que cada uno piensa diferente. No todos van a entender lo que yo digo de la misma manera como yo lo entiendo. No todos van a entender el mensaje del Evangelio de la misma manera como lo entendemos nosotros los creyentes. A algunos no les va a gustar y algunos van a hacer un pie al lado y se van a ir y van a decir: caballero, no me hable más de eso, háblele a otra persona a ver si le parece su idea o lo que usted piensa. De la misma manera, cualquier idea que nosotros tengamos o cualquier idea que tenga otra persona a nosotros puede que no nos parezca y su punto de vista sea diferente. Cuando Pablo nota que en el concilio, que esto ocurre en el libro de Hechos capítulo 23, que es algo muy interesante para entender que realmente las palabras pueden generar grandes contiendas y problemas. Cuando Pablo nota en el libro de Hechos capítulo 23 de que en el concilio se encuentran dos sectas o religiones del momento, que eran los fariseos y los saduceos, él nota algo importante y es muy astuto para poder utilizar palabras y para poder librarse de la situación. Cuando Pablo nota que en el concilio de saduceos y fariseos, él mismo es astuto en utilizar palabras que puedan causar una contienda. Porque toda idea puede causar una contienda, es así. El libro de Hechos, capítulo 23, versículos de 6 a 10, dice: entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio, diciendo: varones hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo, acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Y esto es interesante porque sabemos y entendemos que los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Y los fariseos, por supuesto que iban a apoyarlo, porque si no lo apoyaban, iban a mostrar qué imagen delante de los saduceos. Entonces Pablo estaba siendo juiciado. Pero esta idea, estas palabras que él vota con una manera astuta, hace que esto se disuelva. Dice el versículo 7, cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y saduceos y la asamblea se dividió, generó una contienda por medio de la idea de que yo soy fariseo, hijo de fariseo, y por la esperanza en la resurrección se me está juzgando. Los fariseos lo van a defender, porque van a defender su doctrina y sus puntos, mientras que los saduceos van a intentar decir: no, esto no es así, no debe ser así. Y se generó toda una revuelta y toda una contienda. Entonces, nos damos cuenta de que es muy importante entender de que toda idea o toda palabra, muchas cosas son capaces de generar grandes problemas o grandes revueltas. Dice el versículo 8, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni hay ni ángel, ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Hechos 23, 9, y hubo gran vocerío, y levantándose los escribas de la parte de los fariseos contendían, interesante palabra nuevamente, contendían diciendo: ningún mal hallamos en este hombre, que si un espíritu le ha hablado o un ángel, no resistamos a Dios. Y se ganó al público fariseo.
Pero interesante que dice, y hubo gran vocerío y levantándose los escribas de la parte de los fariseos, contendían. Porque, te vuelvo a decir, las palabras pueden ser contenciosas y pueden ser utilizadas para generar contiendas. El versículo 9 dice que hubo gran vocerío similar a la solicitud de Pablo en recordatorio a los hombres que iban a enseñar. Es para perdición de los oyentes. Las palabras que utilizó Pablo fue para que ellos perdieran el punto de vista que era juzgarlo a él, y lo perdieron totalmente. Los fariseos se colocaron de su lado y los saduceos estaban en contra. Y perdieron totalmente el punto y comenzaron a contender en un gran vocerío. Con todo esto debemos tener claridad que las palabras que salen de nuestra boca son potenciales chispas que pueden encender un gran incendio, que pueden cometer un gran acto, y para poder ser de ejemplo en palabra, el primer paso que debemos aprender es que nuestras palabras pueden generar contiendas, pueden generar problemas. Porque la idea que yo tengo muchas veces puede generar más problemas que ayuda. Si yo sé que la idea que tengo no calza mucho con lo que me está presentando la Biblia, o no calza mucho, o realmente no calza con lo que se me está enseñando, o lo que se me está diciendo. Como persona, debo saber que soy responsable de mis impulsos y de lo que salga de mi boca. Sea que haya dado abiertamente mi idea con respecto a cómo tienen que ser las cosas, o cómo encuentro de fea a una persona, o cómo me molesta que me reten, o lo mucho que me enfada que me enseñen de tal manera, o quien me enseñe, o lo orgulloso que puedo ser para reconocer mi error. Cada palabra dicha en cada una de estas situaciones puede ser la chispa que encienda un fuego tremendo, que pueda generar una gran división o un gran problema, como lo fue en el ejemplo cuando estaban juiciando a Pablo. Las palabras que salen de nuestra boca no deben ser para generar contiendas. Dice el Salmo 37:30, la boca del justo habla sabiduría y su lengua habla justicia. Y si usted es justo, y si nosotros somos justos, de nuestra boca debería salir sabiduría y justicia. No palabras que vayan a generar contienda, porque muchas veces, y como le decía que esto lo aplicaba a los jóvenes, muchas veces el joven sabe qué palabras decir para generar contiendas y problemas en ciertas situaciones. Y aún de repente nosotros como adultos sabemos qué palabras decir para generar problemas y contiendas. Y sobre todo cuando lo decimos en el grupo de WhatsApp, aunque sean escritas. Sabemos cuáles palabras son precisas para generar una contienda en este grupo. Diferente es el caso cuando reconocemos que nuestra lengua o este pequeño miembro es capaz de causar grandes problemas cuando no se controla. Entendemos que al ser creyentes debemos hablar sabiduría y justicia, pero también tenemos que entender de que la lengua es un miembro que nosotros tenemos que controlar, porque puede causar mucho daño y puede ser muy letal y muy grande. Santiago capítulo 3, que es el texto que habla específicamente de este miembro que es la lengua, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros. Y interesante, porque lo que hablaba Timoteo principalmente le hablaba a personas que iban a ser maestros, sabiendo que recibiremos mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirijamos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego que es la lengua. Nuestra lengua puede causar muchos problemas, puede causar muchas contiendas y problemas y disensiones y divisiones en la iglesia.
si nosotros no tenemos dominio ni control de lo que tenemos en mente, de la idea que tenemos, y si no la sujetamos muchas veces. Y simplemente la decimos, ¿por qué? Porque yo digo las cosas cuando quiero, y cuando a mí se me viene una idea a la cabeza, yo la voy a decir y no me interesa nada. No podría tener esa postura, porque bíblicamente hablando no estaría diciendo ni sabiduría muchas veces ni justicia. Simplemente estoy diciendo lo que me parece, lo que se me da la gana, cumpliendo simplemente mi deseo. Yo soy así y así digo las cosas, soy directo. No deberíamos ser así, deberíamos tener dominio de nuestra lengua. Conociendo esto, sabremos que para ser ejemplo con nuestras palabras, debemos saber que nuestras palabras pueden generar problemas. Esto nos ayudará a estar atento a lo que pienso, a lo que razono y posteriormente a lo que dejo salir hacia afuera de mi boca. Aunque sí debemos saber que hay palabras que siempre generarán contiendas, y como se lo señalé también en este estudio, el Evangelio en muchas instancias va a generar contiendas con su familia, con sus amigos, con desconocidos, con cualquier persona que se le presente. Le puede generar problemas porque le va a incomodar, les va a rascar, les va a molestar y le va a generar contiendas. Pero esto es normal, esto está bien, se le está presentando la verdad, y muchas veces la verdad les duele y no les va a gustar y no les va a parecer. La predicación del Evangelio. Destaco este punto porque no puede estar del todo reservado de predicar la palabra por el hecho de no contender. Entonces, para poder resumir todo lo que hemos visto y todo lo que hemos aprendido el día de hoy, para resumirlo en 4 breves frases y que podamos llevarlo a la práctica, que esa es la idea. La diferencia de ideas es la principal causa de conflictos por medio de las palabras. Si tú tienes una idea y yo tengo otra, y si somos capaces de hablar de esta idea, espero que podamos ambos tener las alturas de mira necesarias como para que no discutamos por quién realmente tiene la razón. Ahora, si es un punto bíblico, yo creo que todo tiene que llegar a un consenso, porque estamos hablando de la autoridad de la palabra de Dios. Si la palabra de Dios está enseñando algo y a ti y a mí no nos parece, y no nos estamos sujetando, estamos realmente bastante mal. Y estaríamos contendiendo directamente con lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros. Pero si hay algo que la palabra de Dios enseña y nosotros tenemos otra idea, no podemos decirle que no. Tenemos que decirle que sí. La diferencia de ideas es la principal causa de conflictos por medio de las palabras. Segundo, las ideas son la chispa. Cuando chocan con otros ideales se genera el conflicto, o puede generarse el conflicto. Muchas veces yo he conversado con muchas personas que no tienen las mismas ideas que yo, y en muy pocas ocasiones he encontrado gente que es capaz de poder discutir de buena manera sin llevar a un conflicto o contienda, que sería lo más óptimo. Tercero, todas las ideas pueden generar un conflicto, pero va a disminuir o van a cesar cuando entiendan que estas muchas veces van a ser subjetivas o de interpretación personal de la persona. Interpretación personal de la persona. Muchas veces las ideas que tiene alguien provinieron de sí mismo, provinieron de una enseñanza muy cercana que le dijeron así es y tal cual y ya, y se quedó totalmente cerrado en esa idea, y así fue, y lo entiende de esa forma. O muchas veces lo que nosotros decimos, no todos lo van a interpretar de la misma manera. Si yo con algún hermano o con mi esposa me comunico de tal manera que yo le hablo en clave y otro hermano escucha y dice, oye, parece que me está molestando y me entiende mal y comienza a contender conmigo, él tiene que entender de que posiblemente no sea lo que parece, o tiene que consultarme si efectivamente fue así o no, porque es una cosa que voy a tener yo con mi esposa y esta idea va a ser subjetiva. Y cuarto, yo soy responsable de mis impulsos, y si debo pedir perdón por una palabra mal utilizada, una frase mal utilizada, o por algo, por una idea que yo dije que realmente la quise decir para poder pelear, debo pedir perdón por ello.
y no volver a hacerlo. La idea de este estudio es aprender que las palabras no son para contiendas. Y si nosotros estamos contendiendo con las palabras, y si estamos contendiendo con las ideas que tenemos en nuestra cabeza, es que realmente estamos en un gran problema. Porque esto no debería ser para contención. Ahora, si la palabra de Dios a nosotros nos está causando problemas y contención en el sentido de discutir con el Señor porque no me parece lo que está diciendo la Biblia, eso es algo que tenemos que corregir de inmediato. Porque la palabra de Dios es una autoridad. Y no podemos dejarla y tomarla como si no fuera nada, sino que tenemos que someternos a ella en todo lo que nos vaya a enseñar y en todo lo que nos vaya a decir. Y si hay un mandamiento como el ama a tu enemigo, como el ama a tu hermano, como el ama a tu prójimo, como el que hay que congregarse, como todo mandamiento que nos presenta la palabra de Dios, tenemos que sujetarnos a esto. Y no puede ser ya nuestra idea de, sí, que si me parece, que no me parece. No, si tú eres creyente y si somos verdaderos creyentes, la palabra de Dios va a ser nuestra verdadera guía en todas las cosas. Y no podemos contender con el Señor ante eso, si realmente somos creyentes. Te invito a que puedas reflexionar, te invito a que puedas orar por un momento y reflexionar y pensar si realmente ¿hay alguna idea o has contendido por medio de las palabras o quieres contender con alguien por medio de tus palabras? Hay muchas ideas actualmente en estos tiempos que son para contender y son para pelear y son para discutir. Y muchas veces no son temas que se van a tratar con alturas de mira, sino que la única intención que van a tener es pelear, discutir y que haya una división. Si hay alguna idea que no te parece, que enseñe la palabra de Dios, pídale perdón a Dios y pueda aceptarlo. Deje de contender con Él. Dejemos de contender por el Señor, por cosas que realmente tienen que ser como Él lo manda. Y si realmente hemos contendido con alguna persona y esto ha sido culpa de nosotros y aún haya sido culpa de la persona, vamos a pedirle perdón. Pidámosle perdón porque quizás nosotros también en esta contención dijimos cosas que lo único que hicieron fue dañar. Las palabras no son para contiendas. Recordemos una vez más, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Si hay algo que va a causar una contienda por medio de ideas, es perdición de los oyentes. No va a aprovechar para nada más que división o perdición de los oyentes. Te invito a orar para que puedas reflexionar en este mensaje y podamos aplicarlo a nuestra vida, que las palabras no deben ser para contiendas. Vamos a Dios en oración. Bendito Padre Celestial, damos las gracias, Señor, por la palabra que nos has enseñado el día de hoy, rogándote que cada palabra que salga de nuestra boca pueda ser pensada, pueda ser meditada. Podamos entender que no todos van a entender nuestra idea como nosotros la tenemos en la cabeza. A veces algunos vamos a tener que explicárselas, pero ya no contender más con las palabras que tengamos. Porque esto no aprovecha para nada, sino que para perdición de quienes están escuchando. Sino que toda palabra que salga de nuestra boca sea para sabiduría, de tu sabiduría y de tu justicia. Que sea para la mutua edificación de tu iglesia. Mi Dios, que las palabras no sean para contiendas en nuestra vida. Te ruego, Dios, que esta haya sido una gran enseñanza para nuestro corazón, que nos ayudes a seguir aprendiendo, creciendo, deseando alimentarnos de tu palabra y tu verdad, y que estemos ansiosos esperando el día domingo para poder congregarnos nuevamente aquí en tu casa de adoración. Te doy las gracias por tu palabra y por el mensaje que nos has entregado el día de hoy. Te doy las gracias por todo, gracias por tu amor. Bendice este tiempo, Padre, bendice a cada uno de mis hermanos en sus hogares. En el nombre de Jesús. Amén. Bien.
Dios los bendiga, amada iglesia. Los quiero a cada uno en el amor del Señor. Los amo con todo mi corazón. Espero que se encuentren muy bien y que este culto de oración haya sido de gran edificación para nuestra vida. No nos olvidemos de orar por nuestros hermanos, orar por las peticiones que se vayan a levantar y que podamos estar firmes durante todo este tiempo, deseando, como decían las oraciones, poder volvernos a ver el día domingo aquí en la iglesia congregados. Bendiciones, hermanos, cuídense y espero que estén muy bien.